Confiésalo, seguro que en alguna ocasión has realizado transformaciones de tipo de dato de número decimal a número decimal fijo en Power BI sin ni siquiera comprender lo que estabas haciendo o las implicaciones que tiene, tanto en el modelo como en la capacidad de ver mayor o menor detalle en los objetos visuales de tus informes. Por esta razón he grabado este vídeo, porque sé que sois muchas las personas que cambiáis el tipo de dato entre número decimal y número decimal fijo sin en realidad comprender qué implica eso a nivel de modelo y de vuestro informe. Así que no lo postergues más, ponte a ver el vídeo y la próxima vez que tengas que cambiar el tipo de dato lo harás de forma informada y con conocimiento de las implicaciones que tiene en el rendimiento de tu modelo y de tu informe. Así que vamos allá, dentro vídeo. En una clase reciente, una de las estudiantes me hizo una pregunta acerca de la diferencia que existe entre los tipos de datos cuando hablamos de números enteros, números decimales y números decimales fijos en Power BI. Durante esa demostración improvisé un pequeño conjunto de datos que sirvió para aclarar las dudas que planteaba esa estudiante y que me llevó a reflexionar sobre la utilidad que podría tener generar un vídeo explicando esto mismo para compartirlo en las redes y resolver ya para siempre esta duda si os vuelve a surgir. Así que vamos allá, voy a mostraros primero cómo construí ese ejemplo de uso y luego lo aplicaremos en Power BI. Me parece interesante que veáis cómo resolverlo porque no se trata solo de ver la solución técnica, sino que veáis que frente a una necesidad podéis crear vuestros propios conjuntos de datos, datos de ejemplo y demás para poder hacer videotutoriales, portfolio o cualquier cosa que queráis. Así que vamos allá, voy a trabajar sobre un libro Excel, como podéis ver, porque quiero números aleatorios. Aquí voy a poner número, luego ya veremos qué nombre le damos definitivamente, porque lo que me interesa en este caso es escribir la función aleatorio. Abrimos, cerramos paréntesis y ahora ya tengo números decimales que voy a utilizar en este ejemplo. Esto lo voy a llevar hasta abajo del todo para tener números aleatorios en todas y cada una de las celdas. Ya tengo el conjunto de datos perfecto para esta demostración, lo único que me queda es guardarlo, así que vamos allá. Lo guardaremos en cualquier carpetita del ordenador y nos pondremos manos a la obra con la demo. Vamos allá, esto se va a quedar por aquí. Le ponemos como nombre números decimales en Power BI y así ya tenemos la carpetita donde guardar el recurso. Junto con este vídeo encontrarás también una dirección en la descripción para saber cómo acceder a los recursos que estoy mostrando por si deseas descargarlos directamente porque no quieres construirlo, no tienes medios, no sabes cómo hacerlo, no te preocupes que los archivos estarán en el enlace de la descripción. Ya tenemos nuestros números decimales, fantástico, podemos cerrar Excel porque es el momento de pasar a trabajar con Power BI y conectarnos con ese archivo que acabamos de crear. Desde la pestaña de inicio me voy a dirigir al botoncito de obtener datos desde un libro Excel para ir rápidamente a mi ordenador y poder localizar este archivito que acabo de crear. Vamos allá. Esto lo puse en preguntas de comunidad, bajamos y aquí está números decimales, el mismo recurso que podréis descargar desde el enlace que aparecerá en la descripción. Ahora se está generando la conexión con los datos, he creado una hoja a la que no le he dado nombre, donde tengo esa columna y simplemente la debo activar y pulsar en transformar datos porque deseo hacerle unos duplicados a la columna de número y así disponer de 3 columnas de ejemplo. Veréis que aparece por aquí la primera, voy a crear el duplicado. Ahora tengo 3 porque una será entero, la otra será decimal y la tercera será el decimal fijo. Así tendremos 3 columnas donde poder comparar estos tipos de datos. Todos contienen exactamente el mismo número y como luego querré aplicar algún tipo de filtro que me ayudará en el análisis, voy a agregar una columna de índice, simplemente la utilizaré como punto de referencia cuando tenga que filtrar alguno de los datos. Esta columna índice voy a señalar no considerar en el análisis de rendimiento y luego veréis por qué. No considerar en análisis rendimiento. Simplemente es para que luego cuando esté haciendo la explicación entendáis por qué voy a ignorar esta columna. Así que vamos allá, a esto le llamaremos datos, que hoja 1 no me gusta nada.
y cerramos y aplicamos porque ya hemos terminado. Aquí lo vemos todo como números decimales, pero os lo quiero enseñar desde la vista de informes de Power BI porque será mucho más fácil de ver en esta pantallita. Así que aguardaremos unos instantes a que se carguen los datos y seguiremos con la demostración. Parece que ya tengo por aquí los datos, veo que efectivamente si despliego está el decimal, decimal fijo, el entero, fantástico. Y vamos a hacer lo siguiente, no deseo, bueno sí, dejaremos que se sumen, tampoco va a ser un problema, el índice es lo único que no debe sumarse. Esto es para poder preparar correctamente el ejemplo que vamos a plantear, donde pondré un segmentador de datos con el índice para poder seleccionar el valor que considere más adecuado durante la demostración. Así que esta segmentación vamos a darle un formatito adecuado con el objetivo de poder, como os digo, seleccionar el valor que me resulte mejor para hacer la demo. Vamos a ponerlo así como una lista vertical. Fantástico. Y ahora nos queda construir una tablita donde vamos a estar viendo los valores que he generado. Así que pongo una tablita por aquí y en esta tabla en principio no voy a mostrar mucha información, la voy a hacer más chiquitita, así nos será más fácil visualizar los datos cuando os haga un zoom sobre la pantalla para poder mostrar el detalle que quiero que veáis. Y aquí pondremos en primer lugar el número entero, vamos para allá, pondré a continuación el decimal fijo, por aquí se viene, y el decimal. Perfecto. En este momento ya tengo preparados los valores que quiero mostraros. Voy a hacer una pequeña comprobación. Fijaros que puedo seleccionar con el índice 1 y vemos el primero de los números decimales. Y mi objetivo ahora es de encontrar el candidato perfecto. Así que voy a ver, incorporando el índice en la tabla, cuáles de los números que tengo disponibles me van a servir mejor para el ejemplo, porque como tengo muchos, me será más fácil si lo hacemos así. Luego, cuando ya haya seleccionado una víctima, sabré si es el 6, el 5 o el 4, el que voy a utilizar en el ejemplo, lo marcaré en el segmentador. Ahora necesito poner un formato con muchos decimales entre estos números. Por ejemplo, vamos a poner 10 decimales. Yo creo que serán perfectos para el ejemplo que quiero realizar. Y en cada uno de ellos voy a poner 10, para que veamos 10 decimales en todos. Es importante ahora entender que solo estamos preparando todavía el ejercicio y necesito todos estos elementos para que lo veáis con claridad. Entonces, ahora sí vamos a buscar un buen ejemplo de datos, busco un redondeo adecuado y creo que el 4 puede ser un buen candidato. Si seleccionamos el 4, aparece el número 53739 y este me hará el redondeo fantástico. Muy bien, pues voy a quitar ya de aquí el índice, ya sé que el 4 me sirve para el ejemplo y de esta forma podremos ver cómo se comportan estos numeritos. Voy a ampliar el tamaño para que lo veáis más claro aún y así no tener que estar haciendo constantemente zoom y que lo veáis con todo lujo de detalles. Tamaño de fuente. Vamos a ver qué tal. Yo creo que así luce estupendo. Bueno, ya tenemos el número entero, tenemos el número decimal fijo y tenemos el decimal. Ahora mismo todos tienen exactamente los mismos caracteres y lo que quiero que observemos es la forma en que cambiamos el tipo de datos cuando estamos en esta pantalla. Generalmente se cambian el tipo de datos o es habitual que lo hagamos en Power Query, pero yo lo hago aquí con efectos de que la demostración sea lo más entendible posible, aunque será lo mismo cambiar el tipo de datos aquí que hacerlo en Power Query. Empezaré por el número entero, lo selecciono y en herramientas de columna, donde podéis observar que aquí indica que es un número decimal, yo le voy a decir no, esto quiero ahora que sea un número entero. Aparece la clásica advertencia de Alex, ¿estás seguro? ¿Estás cambiando el tipo de datos? Esto lo vemos también cuando lo hacemos desde el Power Query. Le digo que sí. Y esto se tiene que redondear al número 1, tal y como veis que ha sucedido. Fantástico. Vamos a pasar a la siguiente, el número decimal fijo. Así que la selecciono para activar la pestaña Herramientas de columnas y venir ahora aquí a la izquierda e indicarle que esto va a ser un decimal fijo. Y observaréis que el decimal fijo hace un redondeo a 4 decimales. Este está perfecto para la mayoría de los casos de uso porque es muy infrecuente que necesitemos una precisión mayor. En algunas ocasiones se trabaja en algún proyecto donde sí necesitamos toda esta precisión de decimales y por lo tanto los guardamos, pero para la mayoría de los proyectos
trabajando con un decimal fijo es más que suficiente. Ahora que ya tengo preparado el número entero, el decimal fijo y el decimal, vamos a ver cómo afectan estos números al rendimiento. Para poder continuar con la demostración necesito algún tipo de herramienta que me permita mostraros la diferencia que existen entre estas tres columnas en términos de rendimiento y tamaño en el modelo analítico. Existen diferentes herramientas, pero como voy a considerar que todas las personas que estáis viendo este vídeo podáis tener un nivel completamente inicial y poca experiencia con Power BI, voy a mostraros la más sencilla que existe y además perfectamente adaptada a nuestro idioma. Y es la herramienta Bravo para Power BI. Es gratuita, está desarrollada por la comunidad de expertos de Power BI para ponerla a disposición de todas las personas que se puedan beneficiar gratuitamente de esta característica. Veis que he buscado en Google directamente Bravo Power BI, me lleva a la página oficial Bravo BI y aquí está la página de descarga del GitHub. Accedo a él. Voy a buscar la versión que necesito para instalar en equipo y aquí podéis ver cómo existe la versión en este momento de grabación 1.0.9 y es precisamente la que yo voy a instalar para seguir haciendo esta actividad. Simplemente descargamos y una vez se haya descargado ya la podemos instalar en nuestro equipo. Es gratuita y tiene muchas funcionalidades súper útiles para Power BI como la construcción de calendarios, formateo de DAX y muchísimas otras cosas que os pueden ayudar muchísimo en vuestro aprendizaje con Power BI. 100% segura, os lo garantizo, está desarrollada por los mejores expertos en Power BI y además ha sido traducida al español para que la podáis manejar sin ningún tipo de dificultad. Ahora que ya la tengo instalada, voy a cerrar el navegador de internet. Aquí está la aplicación, pero quiero que veáis cómo utilizarla, así que cierro un momentito, cierro también Power BI porque veréis que ahora que acabo de instalar esa aplicación, cuando vuelva a abrir Power BI, aparecerá directamente en Power BI un botoncito para ir hasta esa aplicación que acabamos de instalar. Está perfectamente integrada para trabajar con Power BI y por lo tanto será facilísimo. Insisto que hay otras, alguna persona con más conocimiento estará pensando en DAX Studio u otras, pero la que os muestro ahora es perfecta para personas que os estáis iniciando. Y aquí veis cómo están las herramientas externas y la herramienta Bravo que os acabo de indicar. Solo debo pulsar en ella, se conectará automáticamente al modelo en el que estamos trabajando y en este caso me viene perfecto para lo que os quiero enseñar, que es cómo cambia el tamaño de las columnas en función del tipo de datos. Fijaros, tenemos la columna del número entero que, como podemos ver, es pequeñísima, no está ocupando nada. Me refiero a esto de aquí, la de número entero apenas ocupa unos cuantos kilobytes, es decir, tiene una cardinalidad de 2 porque al reducir el número ha quedado redondeado o a 0 o a 1. A menor cardinalidad, es decir, menos números distintos en una columna, mejor se comprime y, como podéis ver, no ocupa nada de tamaño. Pasamos a continuación al decimal fijo, es el que tiene el redondeo a únicamente 4 decimales y podéis observar que el decimal fijo, que es este que estoy mostrando ahora, ocupa 2 megabytes y tiene muchos más valores distintos, en torno a unos 10.000, ocupando 2,36 megabytes. Es más grande que el número entero, pero sigue siendo relativamente pequeña y nos da el nivel de detalle necesario para prácticamente cualquier análisis que estemos construyendo. Ahora viene por aquí, descartamos el índice, la que dije no voy a considerarlo en el análisis porque solo me servía para filtrar, y el que sí me interesa es este de aquí, el decimal. Fijaros cómo cambia cuando estoy tratando el número decimal, que tiene muchos números distintos, una cardinalidad de 1 millón y pico, es gigantesca y solo esa columna está ocupando 51 megas, mientras que la que solo tiene los 4 decimales, y esta es la parte más importante de esta demo, ocupa únicamente 2 megas, muchísimo más pequeño. Veis que el número decimal es la que se lleva el 85% del tamaño en este modelo. Así que si no necesitas una precisión decimal, porque trabajas con valores numéricos que no lo requieren, o estás haciendo informes financieros donde con unos decimales tienes suficiente para redondear las diferentes divisas y monedas, esta es la solución que te permitirá lograr la mejor optimización de tu modelo. Y ahora quiero hablaros de otra cosa muy importante relacionada con todo esto que estamos viendo. ¿Qué ocurre
cuando yo he cambiado el tipo de datos si luego deseo, porque me doy cuenta que me equivoqué, regresar a la versión original. Veréis, selecciono la que puse como número entero. En el momento que yo puse número entero, Power BI eliminó todos los decimales y no los recuerda, no están en su memoria. Por mucho que yo ahora diga que esta columna vuelve a ser un número decimal, le digo que OK, pero no me va a mostrar más decimales porque los ha borrado de su memoria, no lo recuerda. Si voy al decimal fijo, que es el que se está redondeando, fijaros, a solo 4 posiciones decimales, no todas, como vemos aquí, ocurrirá lo mismo. Selecciono el decimal fijo, pongo el desplegable en número decimal, cambio el tipo de datos, pero no aparece en el resto, porque Power BI, para poder comprimir y optimizar, ya borró el resto de números y no los recuerda. Y el número decimal, como no lo he manipulado, sigue estando completo como estaba. Entonces, ¿qué debo hacer si quiero recuperar toda esa porción de números decimales que he perdido? Porque me doy cuenta que me equivoqué, que realmente sí los quiero. En ese caso, lo único que debéis hacer es actualizar los datos. Ahora que lo he vuelto a poner todo como número decimal, si yo pulso el botón de actualizar, Power BI irá a mirar nuevamente en el archivo Excel donde están todos los decimales y por tanto será capaz de recuperarlos. Fijaros que en el momento que actualice, al cabo de unos instantes, aparecerán nuevamente los números decimales completos, que es precisamente lo que yo quiero en este caso si me arrepentí de haberlo redondeado. Así que aguardamos un momentito para que se carguen los datos y podamos ver que efectivamente es así. Ahí lo tenemos. Ha tardado unos instantes, pero ya tenemos aquí nuevamente los números decimales completos. Espero que esta demo te haya sido de utilidad y no olvides seguir el canal si quieres seguir aprendiendo sobre Power BI o ir a la escuela namasdata.com, donde hay cantidad de cursos, tanto de pago como gratuitos, para que puedas aprenderlo todo sobre las herramientas de analítica de datos. Nos vemos en próximos vídeos.